Buenas noches, mi nombre es Julia Suárez y actualmente curso la electiva Aprendizaje Automático. Soy estudiante de sexto semestre de Ingeniería en Informática y les voy a explicar la primera parte del proyecto que me fue asignado, que fue ampliar o modificar la aplicación realizada en Java que ven en pantalla. Se llama generador ARFF y básicamente su función principal es generar los archivos .arff que serán utilizados en Weka para generar modelos que permitan clasificar o predecir las zonas más importantes de los genes. Esto normalmente el profesor lo explica en clase, pero me parece importante repasar un poquito para entrar en contexto y entender bien qué hace la aplicación. En pantalla tengo una foto de más o menos cómo es el proceso para obtener el RNA maduro. La primera sección quiero que imaginen que es un gen y podemos ver que tiene unas secciones rojas que se llaman inicio y stop. Estas zonas realmente se llaman zonas intergénicas, las cuales son una pausa entre genes que permiten que dos genes se diferencien correctamente. Sin esto no estarían todos juntos y pues no sería posible diferenciarlos. Estos cuadritos azules se llaman exones y los verdes se llaman intrones. Los exones son muy importantes ya que estos son los que codifican proteínas, mientras que los intrones deben ser removidos para obtener el RNA maduro. Aquí podemos ver cómo funciona el proceso del gen total. Se quitan las pausas o las zonas intergénicas y se dejan solo los exones y los intrones. Después también se quitan los intrones y se unen todas las cajitas azules que son los exones y finalmente esto nos da el RNA maduro. Básicamente lo que queremos modelar son estas zonas que son importantes, que es de zona intergénica a exón, de exón a intrón, de intrón a exón y finalmente de exón a zona intergénica. Antes del proyecto, pues esta aplicación solo permitía generar los archivos para la relación exón-intrón e intrón-exón. Yo le agregué las opciones de zona intergénica a exón y de exón a zona intergénica. Ok, antes de entrar en detalle en el código, me gustaría mostrarles la estructura del proyecto, que es esta. Si clonan el repositorio, esto es lo que van a tener. Aquí hay una carpeta llamada datos que no es de NetBeans, que lo que tiene son los archivos de entrada para el programa. Esta carpeta la tengo abierta en este editor de texto para poder verla con más detalle. Por ejemplo, este archivo sería una entrada para el programa. Podemos ver que es una representación muy grande de caracteres, donde cada carácter indica una base nitrogenada que conforma un gen. Por ejemplo, la A en realidad solo pueden haber 4 letras, que serían la A, la T, la G y la C. No pueden haber más letras para conformar un gen, ya que estas son la representación de las bases nitrogenadas. La A es de adenina, la T de timina, la G de guanina y la C de citosina. Sin embargo, si ven este archivo con más detalle, pueden ver que hay una serie de caracteres P, como por ejemplo este que está aquí. Estos caracteres no son parte del gen, sino han sido colocados allí de forma arbitraria, donde indican que, por ejemplo, este archivo se llama duplexWEI. Duplex W quiere decir que es de la hebra Watson, ya que un gen está conformado por dos hebras. Si tienen dudas con esto, pues consulte con el profesor. Y EI quiere decir la relación exón a intrón. Es decir, esta P indica que este sitio es un sitio exón-intrón. Quiere decir que aquí termino, que el lado izquierdo tengo un exón y el lado derecho tengo un intrón. Ajá. Ahora, estos sitios, por ejemplo, el sitio de exón e intrón tienen una regularidad que siempre existe los caracteres GT, donde termine un exón y comience un intrón, siempre van a estar los dos caracteres G y T. Esto también hay una regularidad para la relación intrón-exón, que por ejemplo aquí si buscamos una P, vemos que al lado derecho siempre va a haber una A y una G.
Esto quiere decir que siempre se repite. En cambio, con las zonas intergénicas no es así. No hay regularidad alrededor de estos sitios y solo vamos a encontrar una P en estos archivos que van a ser entregados al programa. Ok, lo que básicamente hace el programa es pararse en esta P y seleccionar cierta cantidad de caracteres a la izquierda, por ejemplo 5 caracteres, es decir, desde la G hasta esta G. Ahí tenemos 5 caracteres. Y después también toma, por ejemplo, desde la A, estos 5, por ejemplo. Se obvian estos G y T porque estos siempre se repiten y no nos ayudan para modelar porque es constante. Lo mismo ocurre para la relación intron-exón. En cambio, en la zona intergénica sí se toma antes de la P y después de la P. El programa también se encarga de quitar la P y de quitar estos caracteres que siempre están repetidos. Ok. Con esto claro, pues solo falta avisar de que los archivos que se encuentran afuera son los ejemplos verdaderos y los que se encuentran dentro de las carpetas son ejemplos falsos. ¿Qué quiere decir ejemplos verdaderos? Que estos son los que han sido probados por biólogos que, por ejemplo, este es un verdadero sitio, exón e intrón, que ya ha sido probado por biólogos que han estudiado los genes y saben con certeza de que esto es verdadero. En cambio, los ejemplos falsos han sido colocados, generados por el profesor y ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, encuentran, imagínense que dentro de esta zona intergénica hay un G y un T, entonces él agarra y dice que eso es una zona exón a intrón. Pero esto no es cierto porque pues obviamente sabemos que aquí no puede haber ningún exón, ningún intrón porque estoy dentro de la zona intergénica. Entonces él coloca esos ejemplos falsos para después pasárselo a Weka y obtener un modelo más preciso. Muy bien, ahora viendo el código, pues está conformado por 4 clases principales. La inicial o la que genera la ventana es esta, en la cual el método main lo que hace es crear una instancia de la clase formulario, después le coloca un título a la ventana y la muestra. Eso es todo lo que hace esta clase. Aparte tenemos 2 clases que se encargan de leer y escribir los archivos respectivamente. Por ejemplo, la de leer archivo, tenemos 2 constructores, uno que no se le entrega la ruta y otro que sí se le entrega la ruta. Este método realmente no he visto que lo utilicen, no lo voy a explicar, ya que pues no entiendo muy bien para qué es. Y aparte está abrir archivo. Este abrir archivo lo que hace es que crea un file reader con esa ruta y después crea un buffer con el file reader y después tiene otro método que permite obtener la cantidad de líneas en el archivo, el cual lo que hace es que lo vuelve a leer y va acumulando la cantidad de líneas y después las retorna. Y entonces este método, otra vez, el de abrir archivo, lo que hace es crear un vector del tamaño del número de líneas que se obtiene con el método de abajo y después con un for se leen todas las líneas, se cierra el archivo y se retornan esos datos. Entonces básicamente lo que me hace este método es devolverme un vector con una línea en cada posición del vector. Una línea del archivo en cada posición del vector. Ok, ahora escribir archivo es bastante similar, tiene 2 constructores, uno donde se le entrega la ruta y otro la ruta y un booleano llamado per, el cual se iguala al atributo de la clase llamado permiso. Ese atributo lo que nos ayuda es para indicar si se va a agregar al final del archivo, si ya existe un archivo con ese nombre, o si se va a sobreescribir. Aquí en este método de escribir archivo también se ha creado un file reader, después que es una especie de buffer, y aquí finalmente es donde se escribe en el archivo. Finalmente se cierra y ya, eso es todo lo que hace esta clase. Ahora si entramos a la clase formulario, que pues es la clase grande o principal de este proyecto, podemos ver que está conformado por 2 partes, la parte del código como tal y la parte del diseño, que pues la interfaz fue hecha con
estos generadores de elementos gráficos con Java. Yo sinceramente casi no he usado esto en mi vida. Yo pues soy más programadora pura, por así decirlo. Sin embargo, no es muy complicado de usar. Si por ejemplo le dan clic aquí, ven que las opciones de esa especie de select son estas que están aquí: Exon, Intron, Intron Exon, zona intergénica Exon, Exon y zona intergénica. Entonces yo lo que hice fue agregar aquí estos dos valores para que me salieran más opciones. Ahora, para analizar este programa, pues lo único que tenemos que hacer es dar doble clic aquí para ver qué es lo que hace lógicamente al hacer doble clic, y podemos ver que primero estará la sección de archivos positivos. Entonces con un JFileChooser selecciona un archivo. Esto es un filtro para que solo puedan seleccionar archivos de texto. Se le aplica el filtro al FileChooser. Después se le coloca este modo para que solo pueda seleccionar archivos y no directorios. Y se guarda el valor que retorna al abrir el diálogo que busca el archivo. Si el valor que retorna es que le dio clic a la opción de OK o aprobado o aceptar, no recuerdo cómo se llama, entonces guarda en archivo, que es un atributo de esta clase llamada del tipo file. Carpeta también lo es, ojo que esto se usa más adelante, ya que no sé dónde está. Ajá, volvemos aquí. Ajá, no, perdón, aquí no era, no, si era aquí. Ajá. Ajá, perdón, eran a partir de este método. Estaba viendo el método de arriba y dije, no, este no es. Bueno, en este se guarda en la variable archivo el que haya sido seleccionado por el JFileChooser. Aquí se imprime por consola cuál fue el archivo y se agrega a la pequeña interfaz gráfica, que es este cuadrito. No recuerdo el nombre en Java, la verdad tengo tiempo sin utilizar Java, pero sobre todo con el manejo de la interfaz gráfica no recuerdo bien cómo se llaman estas cosas. Creo que en fin, no interesa. Se agregan a la parte de la interfaz gráfica y después seguimos analizando. Al dar a examinar en este botón de aquí abajo, que es de los archivos negativos, es exactamente igual, solo que en vez de antes usar el modelo 1 y ahora agrega el modelo 2 y el JList 2, que es otra vez ese cuadrito ahí que se encarga de tener un listado de los archivos seleccionados. Ok. Este JSpinner nos permite seleccionar la cantidad de caracteres a la izquierda y a la derecha que se van a tomar del punto a estudiar, es decir, de donde está la P, cuántos caracteres a la izquierda y cuánto a la derecha. Si selecciono 5, serían 5 caracteres a la izquierda y 5 a la derecha, obviando obviamente el G y el T, que siempre se repiten en caso de Exon e Intron, y la AG en caso de Intron Exon. Muy bien. Ahora nos falta este botón de examinar, que es el de destino, que aquí se selecciona la ruta donde se va a guardar el resultado como tal. Entonces vemos que esto es exactamente igual, también igualito, solo que ahora el archivo resultante se va a guardar en uno que se llama carpeta, y también se coloca gráficamente, se agrega a este pequeño input o JTestFile, creo que se llama, para que sea visible al usuario. Ok, ahora después este es el código como tal, el código pesado que se ejecuta, por así decirlo, donde lo primero que se hace es generar, aquí se declara la cantidad 0. Ahorita explico qué es esa cantidad, y aquí se pregunta que si la carpeta no está definida. Ojo que la carpeta era el archivo de resultado, porque los otros se guardaban en un atributo llamado archivo. Entonces, si no está definido, manda una alerta que dice debe seleccionar un destino, error. Ok. Y si no, crea un archivo limpio en esta dirección. Si tienen dudas, pues le dan control espacio aquí, y aquí hablan más del método. Que crea un nuevo archivo vacío
en la dirección donde esté. Ok. Ahora el cambio más grande que hice pues fue realmente agregar esta variable llamada offset, que podemos ver que cuando es ExonIntron tiene valor 5 y cuando no tiene valor 1, que es para las zonas intergénicas. Ok. Ahora, esta cadena realmente pues no se usa. Aquí dice que esta cadena no se usa. Pero aquí, por ejemplo, tenemos este JComboBox 1, es el select el primer select que nos dice cuál es la relación. Este se llama JComboBox, no recordaba el nombre. Ok, si pregunto si la relación es ExonIntron, entonces creo una instancia de la clase escribir archivo, le paso la ruta que tenga la carpeta. Y aparte este sería el nombre del archivo como tal, es decir, la carpeta que seleccionamos, si elegimos la relación ExonIntron, pues este va a ser el nombre del archivo. Este true es el de permiso, que el atributo permiso de esta clase que les expliqué que es para agregar al final o para sobreescribir el archivo. Como ven, por defecto tiene que se agregue al final. Y este pues se declara cómo se va a llamar la relación en Weka. En caso de que sea ExonIntron, tiene un offset de 5 que ahorita voy a explicar más detalladamente, pero en modo de resumen es simplemente para quitar la P, la G y la T. Bueno, esos caracteres que se repiten regularmente en estos dos casos. Mientras que cuando es de zona intergénica de Exon, pues el valor sigue siendo 1. Ok, esto todo es igual, solo que se cambian los nombres en caso de cuál sea la opción seleccionada. Ahora se pregunta si el valor del JSpinner en entero es mayor a 0. Si no lo es, manda un error que dice que pues debe ser mayor a 0. Y si es mayor a 0, entonces agarra y guarda en cantidad ese valor por 2. Es decir, si dejamos seleccionado 5, en cantidad va a guardar 10. Esto va a ser dos cosas: la cantidad de atributos que voy a tener en el archivo Weka, que se van declarando aquí. Podemos ver un for desde 1 hasta la cantidad, donde se declaran atributos, donde se coloca el nombre b más i más más esto, que lo que es, ya les voy a explicar aquí con un archivo ya generado. Esto es lo que produce el programa. Como pueden ver, lo que hace es escribir un archivo donde primero se define la relación y cada uno de los atributos. Y esto lo que dice es que estos atributos solo pueden tener estas letras A, C, G y T. Eso es igual para todos. Y al final pues hay un atributo que se llama class, que indica si es un verdadero o falso. Y a partir de aquí pues se define la data. Esto es lo que se termina de hacer aquí abajo. Se define el último atributo class, después la data y empieza el código como tal. Se crea una lista de string, un array de list, un list llamado archivos que contiene strings. Y esto se saca del primer JList que tiene los nombres de los archivos seleccionados para cargar ejemplos positivos. Se crea un objeto de la clase iterador y una bandera. Estas variables de índice superior e índice inferior e índice superior pues nos ayudan a indicar de dónde hasta dónde va a ser la instancia a guardar en cada línea del archivo Weka. Por ejemplo, imagínense que la P está aquí a la mitad, entonces el límite inferior era los caracteres. El límite inferior sería, por ejemplo, si usted se para aquí, el límite inferior sería este carácter que está aquí. Y si el límite superior sería pues obviando esta GT, sumando los 5 caracteres, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí sería el límite superior. Pero claro, esto es con las posiciones en este vector muy grande. Imagínense que es un vector muy grande. Entonces esto sería una posición.
desde la P sería una posición y hasta aquí sería otra posición. Ok. Aquí se pregunta que si el archivo tiene más listas. Recuerden que es un iterador con el cual se recorre este list llamado archivos. Sin embargo, pues no entiendo mucho. Me imagino que es para ir iterando cada vez que... Porque este programa permite cargar varios archivos. Aquí pues usted puede seguir dando a examinar y puede cargar varios positivos. Pero sin embargo, el código para uno es igual que para varios. Ok, ahora se hace un for por la cantidad de líneas y línea sería igual a data en la posición ahí, en la posición, y recuerden que que teníamos un array llamado data retornado del método escribir archivo, creo que es escribir en el archivo. No, ya no recuerdo. No recuerdo. Data. Ok. Aquí es abrir archivo. Es leer archivo, es un método de leer archivo. Este método de leer archivo también pues tiene el método cantidad de líneas y se guarda en líneas. Entonces se va recorriendo data y entonces esta variable es una variable temporal que me permite guardar la línea actual. Tenemos cadena 1 y cadena 2, donde aquí se guarda la cadena antes de la P y la que va después de la P. Después se pregunta que si la línea tiene AP, es decir, si contiene pues el que me indica si es un sitio de la relación a estudiar, y en J se guarda la posición o el índice donde se encuentra esa P. Ahora se define que el límite inferior es J menos cantidad, que en el caso de ser 5, cantidad sería 10. ¿Por qué es 10? Porque primero que nada, si nos paramos aquí y queremos es 5 letras por debajo de P, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Si pueden ver, en realidad aquí nos marcan que hemos seleccionado 10 caracteres. En este editor no sé si se ve. ¿Y por qué? Por las comas, más que todo. Entonces, por eso cantidad sería 10 por debajo y por arriba ya es otra cosa. Por arriba sería cantidad más el offset que yo definí arriba. ¿Cómo se aplicaría esto en este caso? Por ejemplo, yo sé que yo estoy parada aquí. J es igual a la posición donde estoy parada. Y entonces yo empiezo, que creo que es 530 caracteres. Imagínense que esta es la posición 530. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que ya estos caracteres no van. Entonces, tengo 5 seleccionados. Ahora necesito los 10 caracteres con todo y coma que sí van. Entonces sería 1, 4, 5, 6. No, ya. No, era hasta aquí. Ok, ahora me dice que tengo 15 caracteres seleccionados. Y en efecto, este es el límite superior donde estoy parada aquí. Entonces podemos ver que no son 10 caracteres en el caso de cuando es la relación exon-intron, ni intron-exon. Sin embargo, sí son 10 caracteres cuando es la relación de zona intergénica exon y exon a zona intergénica. Entonces, esta J más cantidad lo que hace es sumar. Y con el offset, dependiendo del tipo de relación que es, para pues obviar el G y la T y pues las comas y eso. Y aquí, entonces, lo que hago es preguntar si es mayor o igual a 0, por si acaso. Y en cadena 1 se guarda un substring desde la posición del índice superior hasta la J. Y después, la segunda cadena se guarda es desde J más el offset más 1 porque hay que obviar la primera coma. Y todo esto hasta el índice superior. Después se unen las dos cadenas y se le concatena el 1, ya que estos son ejemplos positivos. Y pues luego aquí se coloca la bandera false y se vuelve a hacer el mismo código.
Realmente pues esto ya es cosa de los que programaron esto al principio. No me metí mucho en detalle con eso porque pues pude arreglar lo que necesitaba hacer rápidamente. Aquí después tenemos el ejemplo para datos negativos. Esto es exactamente igual, se declara un iterador y una bandera ahí, el índice superior e inferior y superior. Y después también esto se lee con la cantidad. El índice inferior sería j menos cantidad y el superior sería j más cantidad más el offset. Y también empieza en offset más 1. Y bueno, esto sería básicamente el código duro o largo de esto. Ahora pues vamos a correr un ejemplo para finalizar, donde pues será más claro cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenemos Exon Intron. Vamos a volver a correr el programa. Primero ya para borrar en documentos, resultados, vamos a borrar para generar uno nuevo. Ok, volvemos a correr el programa. Seleccionamos un ejemplo de archivo positivo. Noten que tengo una copia de la carpeta datos aquí en mis documentos para no tener que ir a la carpeta del proyecto que está en una carpeta llamada código. Selecciono por ejemplo Exon Intron. Después selecciono otra vez datos, pero yo sé que es la relación Exon Intron y como les dije, los ejemplos negativos están dentro de las carpetas. Seleccionamos el primero, por ejemplo, la carpeta donde se va a seleccionar los resultados, que yo le puse que sea resultados. Y tenemos por defecto que seleccione la cantidad de las subcadenas de 5. Le damos a generar ARF y el programa empieza a trabajar. Una vez que esté listo, vemos que este archivo fue generado ahorita. Lo podemos ver con la hora de la computadora. Lo abrimos y para corroborar que está correcto, aquí a la derecha pues tengo los mismos archivos con los que hice con los que corrió el programa, donde el primero era CEZ y corría el que había de Exon Intron afuera. Entonces, ¿cómo corroboramos que está bien? Pues vamos al archivo verdadero, nos paramos en la primera P, que es esta, y copiamos las 5 letras que necesitamos hacia la izquierda. Vemos que va coincidiendo. Ahora nos paramos a la derecha. Ojo que hay que obviar el GT porque siempre se repite. Copiamos 3, 4, 5 caracteres a la derecha. Ok. Y lo copiamos aquí. Vemos que todo coincide de manera correcta y pues obviamente el programa le anexa el 1 que es de un ejemplo positivo. En caso de ejemplo negativo, pues buscamos el 0 aquí. Y nos vamos al archivo original de ejemplos negativos. Buscamos una P. Y es esta. Ok. Ahí están los 5 caracteres. Y a la derecha obviamos el GT. Copiamos. Vemos que todo coincide de manera correcta. Y esto es lo que estábamos esperando que hiciera el programa. Ahora, por último, vamos a correr un ejemplo, pero con las dos opciones que yo agregué, que era de las zonas intergénicas. Por ejemplo, de zona intergénica a Exon. Seleccionamos un archivo positivo. En datos sería CE, ZE. ZE. Este está bien. Seleccionamos otro. Y entramos a la carpeta ZE, el primero está bien. Buscamos la carpeta donde vamos a guardar los resultados. Y aquí le damos a generar ARFF. El programa trabaja, imprime y tal, terminó. Ok, ahora vamos otra vez a la carpeta de resultados. Tenemos este es el archivo de resultados. Cerramos los de
los de EI porque ya no los necesitamos. Abrimos los archivos originales, que era este ZE y ZE, y estos que tienen los archivos falsos, el primero. Ok, buscamos la primera P. No la veo. Dificultades técnicas, un momento, por favor. Ya que este editor no sé por qué a veces no coloca bien las... Ay, no consigo la P. Voy a pausar mientras consigo la P. Disculpen. Volví, lamento la tardanza, la verdad es que el archivo que abrí era uno de los más grandes. Pues no me había dado cuenta, pero ya se los muestro. Era este que está aquí. Noten el peso en comparación con los demás. De hecho hay dos de Z, perdón, era este. Pero los dos tienen peso muy parecido, de 32 megabytes. Y eso para un archivo que solo tiene texto, pues es bastante. De hecho, cuando lo abro con el Notepad, se queda pegado y ni siquiera abre de lo largo que es. Así que utilicé un archivo más pequeño que se llama ZE100, este que está aquí. Y pues todo está bien. Aquí con esto generé el archivo, ya saben, pues le da clic en generar y en resultados, en documentos, resultados, nos generó este que lo generé hace como, ¿qué? Hace un minuto prácticamente. Y bueno, aquí tengo el archivo generado y este es el archivo positivo y este es el archivo negativo para agilizar las cosas. Aquí se encuentra el primer P. Entonces selecciono 3, 4 y 5 caracteres a la izquierda. Lo pego aquí para corroborar que es igual. Todo va bien por ahora. Después, perdón, este es el archivo negativo. Después copio estos a la derecha. 3, 4 y 5 caracteres a la derecha. Y vemos que todo coincide, todo está bien. Ahora vamos con el archivo negativo, que es este que está aquí. Este es el primer P. Selecciono 5 caracteres a la izquierda, los pego, todo coincide. Ahora me voy a la derecha y selecciono 3, 4 y 5 y ya. Y pues obviamente copié una coma de más, eso se encarga del programa. Y como ven, la cadena coincide perfectamente. Y con esto se puede corroborar de que el programa está funcionando bien. Y bueno, eso es todo lo que iba a explicar el día de hoy. Espero no se haya hecho muy largo y que les haya servido algo. Esta materia es una de mis lectivas favoritas y bueno, ojalá también sea la suya. Hasta luego.